Hoy me voy a centrar en la vida de un varón, de un hombre en la palabra, en el Antiguo Testamento, pero que también es parte de los héroes de la fe, o de ese famoso salón de fama, de la fama del libro de Hebreos. Hebreos 11 nos otorga las historias resumidas de los actos de fe de muchas personas. Algunos de ellos toma tiempo para verlos, para estudiarlos. Empieza con Abraham y luego se va con los patriarcas y luego se pasa a Moisés, y de ellos hay más, pero en el escrito de Hebreos, si tú lees el capítulo 11, pareciera como que es el tiempo y la pluma, se le acaba la tinta al escritor, y no es tanto eso, sino que faltaría tiempo, dice el mismo escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, para hablar de todas las hazañas de fe que la gente vivía. Y algunas de las personas ahí se menciona a este hombre que se llama Jefté. Jefté es una de las personas que surge ahí en la enseñanza de Hebreos como alguien que vivió en fe, una de las hazañas de fe. Pero cuando tú, y como nada más lo menciona y no te habla exactamente qué cosa fue la que hizo, qué fue lo que él cuáles fueron sus hallazgos en cuanto a servir al Señor, en cuanto a las batallas que vivió. Hay cosas que no las tenemos muy claras, entonces tenemos que ir al libro de Jueces. El libro de Jueces es una de las peores épocas, de las épocas más oscuras. Podríamos decir que podría ser el obscurantismo del pueblo de Israel, porque es uno de los momentos donde la misma palabra dice que como no había rey en esos tiempos, cada quien hacía lo que bien le parecía. Había un desorden político, civil, moral, en el ejército. O sea, era un desorden, un desastre en esos tiempos. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Va levantando estos jueces, estos caudillos, estos valientes, estas personas que en fe obedecían al Señor, y en la medida de su entendimiento, y aún en una época donde no era muy clara la voz de Dios, la palabra de Dios, porque había poca, hacían lo que podían. Pero uno de ellos es Jefté, y es tomado como un hombre de fe. Ahora, antes de leer eso, habíamos dicho en semanas anteriores que no es fácil, y esto es para todos, tanto los que vienen de una familia funcional como los que vienen de una familia disfuncional. No es fácil para ninguno pasar de la mentalidad de huérfano / esclavo a una mentalidad de hijo, de heredero, a una identidad de hijo. No es fácil. Hemos dicho anteriormente que el enemigo hace todo lo que puede para distorsionar esa mentalidad en hombres, en mujeres. Sobre todo la presa del enemigo son los pequeños, los niños, los adolescentes, los más chicos. Quiere que sean marcados en su formación, en su crecimiento, para que una vez marcados no puedan adquirir esa identidad más adelante que el Señor quiere otorgarles. Ahora, también tenemos que decir, y lo hemos recordado en estos días, que no es sencillo vivir como un hijo cuando tienes a un enemigo y a un mundo también muy agresivo. O sea, es muy agresivo el mundo alrededor de nosotros, que constantemente te quiere regresar, volver a que te portes, a que reacciones, a que tu conducta sea la de un esclavo, la de alguien que no ha entendido su identidad, y quiere que tú te manejes de esa manera. Entonces la historia de Jefté es muy interesante, porque es un hombre a quien la situación de vida que le tocó no fue favorable. Sí, no fue favorable, y la vamos a leer. Como algunos de ustedes han tenido situaciones de vida no favorables. ¿A qué me refiero con eso? Tú no decides ni puedes alterar en qué familia naces. No decides ni tienes influencia alguna en qué país naces, en qué tiempo de la historia naces. Tú no puedes alterar eso. Eso es por designio divino. Eso es
la soberanía de Dios sobre cada persona, cada individuo, pero lo que sí sabemos es que el Señor tiene propósito para todos y cada uno de nosotros, y para todos los que nos hemos encontrado con Cristo. Hay propósito para ti, aun que tus padres hayan cometido tremendos errores, aun que tus padres hayan marcado tu vida con sus pecados, con sus malas decisiones. Aun en eso, cuando nos encontramos con Cristo, y a pesar de todo el bagaje que podamos traer en nuestra vida, en nuestro pasado, en nuestra familia, a veces hasta vergüenza nos da hablar de las cosas que hizo la familia, las cosas que hicieron los padres, las cosas que hicieron los hermanos. Te da vergüenza. Es más, habrá algunos de ustedes que en círculos les preguntarían: ¿cómo te apellidas? Y dices tu apellido y te da pena decirlo porque traes unos hermanos ahí que han sido terribles y han hecho cosas y todo lo que tú quieras. Y Jefté fue uno de ellos. Fue una persona que la vida, podríamos decir, no lo trató bien, pero aún que tuvo sus cosas en la vida, él se levantó como un hombre de fe. Sí, a pesar de cosas que él hizo, que no hizo, él se levantó como un hombre de él, y el enemigo no le pudo secuestrar su destino de aparecer en Hebreos como un hombre de fe, porque se tomó de Dios. Así como el enemigo no puede robar tu destino, si tú estás en Cristo, si tú estás atento, si tú conoces su persona. Pero si tú te descuidas, si tú te haces aletargado en cuanto al seguimiento de la palabra, en cuanto a lo que Dios ha dicho de ti, si tú de repente te dejas a la deriva en malas decisiones, entonces el enemigo sí puede robar tu destino en esta vida. No podrá robar tu salvación, pero sí puede robar mucho del propósito y de lo que Dios intentaba para ti. Pero en el caso de Jefté, él se sostiene firme a pesar de cómo vive en lo que Dios había hablado para él. Y ahora otra cosa, y entre paréntesis: nuestra vida es vista por Dios como la totalidad de lo que es. Nuestra vida no es vista por Dios hasta el día de hoy. Nuestra vida es vista por Dios hasta el último momento, hasta el último respiro, hasta la última decisión. Dios ve la totalidad de nuestra vida. Así que aún si tú en esta noche estás en una situación donde tú dices: yo no voy muy bien, que digamos, no te preocupes. Hay momento de cambiar el rumbo, de arrepentimiento, de salir adelante y de confiar en lo que Dios va a hacer. Amén. Ok. Entonces, la historia de Jefté, primero la voy a comenzar en Hebreos para mencionar su nombre y hacer la referencia de lo que estamos diciendo en Hebreos capítulo 11 versículo 32. Y aquí entonces el escritor de Hebreos dice: ¿y qué más puedo decir? También me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, porque no menciona un montón de gente. Sí, no menciona, por ejemplo, a Josué, no menciona un montón de gente que hizo tremendas hazañas de fe. Pero la historia de Jefté está en Jueces capítulo 11. Y empieza, déjame ir aquí en la referencia de mi Biblia. En Jueces, te digo que cuando se da este tiempo de los jueces, es el tiempo más oscuro del pueblo de Israel, por cuanto no había una ley, no seguían, ¿verdad? No había algo que seguían al Señor con fidelidad. Y empiezo a leer Jueces capítulo 11 versículo 1. Dice: Jefté el galadita era un hombre valiente y aguerrido. Así empieza: valiente y aguerrido. Y me llama la atención porque antes de decirnos toda la fatalidad de su vida, la Biblia lo define: un hombre valiente y aguerrido. Porque te digo que Dios te ve en la totalidad de tu vida, no en los problemas que vas teniendo en ella. Y Él conoce tu nombre,
Él conoce tu historia, Él conoce tu persona, tus oraciones, y Él ya te ha definido. ¿Qué serás tú? Mujer de fe y de esperanza, hombre esforzado y valeroso. Yo no sé qué dirá Dios de ti. ¿Qué será aquella cosa? La Biblia dice en Apocalipsis que se nos va a entregar una piedra con nuestro nuevo nombre, y yo creo que ese nuevo nombre, esa es mi revelación, va a ser como Dios nos vio. Sí, como Dios nos vio. Entonces aquí la Biblia revela de este hombre que era valiente y aguerrido, pero, y ahí está el problema, hijo de una ramera, una prostituta. Su padre se llamaba Galad. La mujer de Galad tuvo otros hijos de este que cuando crecieron corrieron de su casa a Jefté. Segunda cosa en su contra: primero, hijo de una ramera, un hijo bastardo de este hombre que se llama Galad. Segundo, lo corren de su casa, corrido de su casa. No es fácil que te corran de la casa. No es fácil que tus hermanos se levanten contra ti y te digan vete. No es fácil tener esa marca en tu corazón, en tus emociones, en tu mente, de hermanos que desean mal contra ti, de gente que a lo mejor tú ves como gente cercana a ti, pero de repente hacen cosas contra ti. No es fácil eso, digerirlo en la vida. Entonces lo corrieron de su casa y lo amenazaron diciéndole, no nada más lo corren, sino que lo amenazan. Y lo que me llama la atención es que en la historia tú vas a ver que ellos lo amenazan, pero la última palabra la tiene el Señor. ¿Sí? Amén. La última palabra siempre la tiene el Señor. Y entonces se dice, lo amenazaron diciéndole, tú no recibirás ninguna herencia de nuestro padre. O sea, en otras palabras, tercer cosa en su contra es que en ese momento de la vida queda desheredado, no lo toman en cuenta. La herencia en estos tiempos era demasiado importante. Hoy también, hoy sigue siendo algo importante, expresa muchas cosas, pero la realidad de las cosas es que también por la situación y donde vivimos y lo que tú quieras, no todos reciben herencia, o recibes ahí algo muy sencillo, o hay papás que dicen, pues lo que te puedo dejar es la educación que te estoy dando, lo que tú quieras, ¿no? Hay quienes sí reciben más, depende mucho de cómo te toca vivir y todo esto. Sin embargo, en este tiempo específico donde están viviendo, desheredar a alguien era como dejarlo desprovisto. Era como decirle, no te conozco, te quito el nombre, te quito el apellido, te quito toda tu esencia. Era quitada cuando a alguien se le desheredaba. Y luego le recordaban continuamente a sus hermanos. En lo que sigue el pasaje dice, tú no recibirás ninguna herencia de nuestro padre porque no eres hijo. Si era hijo, pero no es la misma mamá. Pero ellos a fuerza, en esta voz diabólica, venían y constantemente le decían, no eres hijo, no eres hijo. Como también el mismo demonio muchas veces quiere susurrar al oído de los creyentes y decirle, no eres hijo, no tienes valor, no vales, no eres hijo a final de cuentas. Y esto era algo como que se lo recordaban continuamente. Dice, tú no eres hijo de nuestra madre, sino de otra mujer. Y imagínate las burlas. Tú eres hijo de aquella que andaba allá, de esa que está en la zona roja, de esa eres hijo. O sea, todos los hijos de Galad a lo mejor se parecían, pero este otro tenía otra cara, ¿verdad? Y le recordaban eso continuamente. Y para este momento de la vida, el versículo 3 dice, fue así como Jefté huyó. Posiblemente no soportó más, posiblemente fue demasiado pesado para él y decidió irse, como muchos hoy en día. No le hablo a mis padres, no le hablo a mis hermanos, no quiero saber nada de esta persona, no quiero saber, y huyes, aunque están en la misma ciudad, aunque pudieran ser vecinos. Es una decisión interna de decir, ya no quiero nada con estas personas, porque si vieras cómo me han tratado, si vieras lo que me recuerdan, lo que me dicen, lo que me han echado en cara. Y a este punto, aunque todavía no se acaba la historia de Jefté, en este punto él huye de sus hermanos y se va a vivir a la región de Tob. Y ahí está, y se juntó con unos vagabundos y ellos comenzaron a salir con él. Aquí la Biblia
pudiera tener varias connotaciones en cuanto a estas personas que se juntan con Jefté. Posiblemente como en la cueva de Adulam, cuando David también está huyendo por el cuidado de su propia vida, vienen todas las personas que debajo del régimen terrible de Saúl habían quedado sin propiedades, endeudados, enlutados, afligidos. Era gente muy cargada en sus corazones, y encuentran con el salmista, con el dulce cantor de Israel, un refugio. Y ahí ellos empiezan a desarrollar, una relación con él, y en la cueva de Adulam son cambiados estos hombres afligidos, enlutados, endeudados, en guerreros valientes, que entrenados, discipulados por David, que me imagino cuando llegaron ahí los primeros días, todos angustiados, tristes, pero al escucharlo entonar sus cantos, sus oraciones, algo iba pasando en sus corazones, y de repente de la nada, o pareciera que de la nada, tenemos ya más de 30 y tantas personas que hacían hazañas impresionantes. Dice, uno le ganó a un gigante que tenía 6 dedos en cada mano y en los pies. Otro se metió a un agujero y a otro gigante le quitó la espada y lo mató. Otro con un palo mató a un león. O sea, wow, cosas que tú dices, impresionantes estos hombres, pero fueron transformados en el discipulado, en la oración, en los cantos, en la adoración de este jovencito que tenía fe, que se llamaba David. No sabemos si realmente estos hombres que andaban con Jefté en esta etapa de su vida, pues eran así hombres de este tipo, medios también con situaciones muy complejas, y fueron siendo transformados, o realmente Jefté era un mercenario que en la amargura de su alma, eso no nos lo dice la palabra, se aleja, se va, se retira, no le importa nada y se convierte en un mercenario. Son cosas que la Biblia no nos dice, pero algo pasa en la historia, si tú la lees detenidamente, que las noticias de lo que está haciendo Jefté llega a oídos de los ancianos, de los gobernantes de la zona de Galaad, que por cierto de ahí provenía, más adelante, años después, de ahí provenía Elías. A lo mejor era uno de los tíos, así, abuelos, tatarabuelos de él. El caso es que, ¿por qué es que este hombre Jefté en este momento de su vida tiene la oportunidad para alcanzar el título de hombre de fe, y es mencionado en Hebreos como uno de los que están en la lista, junto con Abraham, junto con Moisés, junto con otros tremendos hombres de Dios? ¿Por qué? Bueno, la respuesta está en los siguientes versículos, ¿sí? Y la respuesta está en que cuando los ancianos de Galaad vienen a buscarlo, que posiblemente sus propios hermanos eran parte de esos ancianos, van a buscarlo para pedirle ayuda, su respuesta es una respuesta de fe. A lo mejor sigue siendo un mercenario, a lo mejor hasta ese punto es un mercenario, es alguien que no le interesa hasta ese punto, pero ve la oportunidad para regresar a casa y la toma, y le es considerado como un acto de fe. Fíjate cómo dice versículo 7 en delante. Dice, pero Jefté le respondió, ustedes no me quieren, hasta me corrieron de la casa de mi padre. Les pregunta, ¿por qué vienen a pedirme ayuda ahora que están en problemas? Y los ancianos le respondieron, precisamente por eso. O sea, porque a pesar de que te tratamos mal, seguiste adelante. Porque a pesar de que te corrimos, porque se tuvo que haber hecho un juicio, si los ancianos están entrando aquí en la disputa, algo sucedió que también ellos tuvieron que estar de acuerdo para que si hace que sus hermanos, siendo parte de los ancianos, o sus hermanos fueron a los tribunales de los ancianos de Galaad y entonces obtuvieron el papel, el documento para correr a Jefté de Galaad, de alguna forma u otra le hicieron, y aquí estamos viendo el resultado. Entonces ahora este hombre pregunta, y se le hace raro que lo estén buscando, y ellos dicen, pues precisamente por eso, o sea, porque vimos que a pesar de que te tratamos mal, seguiste adelante en la vida,
Porque encima de que todo el pueblo te tachó, te etiquetó, eras el hijo bastardo, el desheredado, todo eso, sin casa, seguiste adelante. Entonces, entonces aquí sigue diciendo, precisamente por eso, porque estamos en problemas, te pedimos que vengas y pelees con nosotros contra los amonitas. Tú serás el caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Versículo 9, Jefté le respondió, a ver, así le responde, a ver, pónganmelo claro. ¿Cómo? O sea, ustedes me piden volver para que pelee contra los amonitas, y si el Señor me da la victoria, voy a ser su gobernante o el caudillo entre ustedes o el líder principal. O sea, como que no les entendí muy bien. ¿Eso es lo que me están diciendo? Versículo 10, y los ancianos de Galaad le respondieron, el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú nos ordenes. Mira, él pudo haber respondido cuando vinieron a buscarlo, oye, Jefté, ven, ayúdanos, estamos en problemas, haz algo. Y él pudo haber dicho, ahora se friegan, se me largan de aquí, bola de ancianos hipócritas, no me trataron. Porque así es la gente, ¿verdad? Y pudo haber sido agresivo y vámonos, órale, se me largan. Y le habla a su gente y a ver, córranlos a todos de aquí. Pero no lo hizo. ¿Qué hizo? Y ahí es donde está su hazaña de fe. Ve la oportunidad para conectarse a pesar de su vida, a pesar de la realidad de sus problemas, a pesar de la realidad de los errores de su padre, pero que a él, o sea, él fue inocente, él no lo planeó así. Él vio la oportunidad para regresar a casa como un hijo, y su actitud, podríamos decir, perdonadora y de fe, porque si tú lees el resto del pasaje, se enfrenta con más de 20 ciudades. O sea, es una hazaña tremenda la que le piden, y le cree al Señor y Dios le da la victoria. Un poquito similar a la historia de José, cuando sus hermanos lo venden, lo traicionan, van y le dicen mentiras a su papá. Dios bendice a José, y años después, en el capítulo 50 de Génesis, dice, lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo cambió para bien. Y ahora veo que todo lo que me sucedió era para la preservación de nuestra gente, de nuestro pueblo. El diablo, el padre de mentiras, es experto en desvirtuar identidades y pervertir herencias, amados. Eso lo hemos estado diciendo. En Gálatas 4:1 dice lo siguiente, dice, pero digo también, esta es palabra del apóstol Pablo, mientras el heredero es niño, esto es interesante y es muy importante captarlo, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Fíjate bien, porque nosotros podemos ser cristianos, podemos tener todo lo que hablábamos ahorita en el tiempo de oración, el poder de Dios, el estar con Cristo en lugares celestiales, sentados en un lugar de honor, de autoridad. Tú puedes tener salvación, tú puedes tener las riquezas de lo que comprende la presencia de Dios, lo que hay en su palabra para nosotros. Tú puedes tener todo eso, pero mientras tengas una mente de niño, no vas a vivir en esa herencia, sino aunque siendo hijo, puedes llegar a ser como un esclavo o como un huérfano espiritual. Ahora, no confundamos aquí. Jesús nos dice que tengamos corazones de niños, no que seamos aniñados. Pablo dice, cuando yo era niño hacía cosas de niño, me portaba como niño, pero cuando me hice hombre dejé las cosas de niño y empecé a caminar como un hombre, con decisiones, con responsabilidades, sabiendo lo que el Señor pide y demanda de mí, por decirlo de una forma. Pero aquí en este pasaje nos viene y nos remueve el corazón, en que muchas veces
precisamente por actitudes inmaduras y aniñadas en nuestras vidas, no podemos vivir en la herencia que Él nos ha otorgado. ¿Me va siguiendo? Puede ser nacido, por eso ves a tantos creyentes nacidos de nuevo, gente que realmente ha nacido de nuevo, solamente lo puede saber obviamente el Señor, pero con actitudes de niños, haciendo desplantes, haciendo berrinches, diciendo no quiero comer esto, nada más me gusta esto. O sea, vistiéndose como quieran porque no han entendido su herencia. Y sabes que hablando de Jefté, creo que él, hasta el momento que lo van y lo buscan los ancianos de Galaad, los líderes del pueblo, él se portaba como un niño. Pero cuando se le extiende la oportunidad de regresar y de ser el jefe y el gobernante, ahí es donde dice: ok, voy por lo que Dios tiene para mí. Y entre paréntesis, antes de decirte todo lo que te quiero decir, Dios quiere estirarte a ti. Dios quiere tomarte la mano y hacerte crecer. Él no desea que tú te quedes en una actitud, en una mente, en emociones, en sentimientos de niños, sino que crezcas a tener la actitud, la mente y aún las emociones filtradas por su palabra. Hay un pasaje muy interesante cuando Pedro está con Jesús ahí en Juan capítulo 21, en esa última momento y ocasión donde antes de Jesús irse, tiene una conversación ahí con Pedro pues bastante interesante. Y es que Pedro hasta ese momento, y quizás podremos decir antes de ser lleno y bautizado con el Espíritu Santo, se movía con esta actitud y sí, con esta forma inmadura en sus comentarios, en lo que habla, en cómo se portaba, en sus emociones. Pero entonces el Señor Jesucristo lo estira a dejar de ser un niño y convertirse realmente en un hombre, pero no nada más en eso, sino en identidad y en herencia, entender que era hijo. Y ese pasaje está en Juan capítulo 21, versículo 15. Dice: cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, y conoces esta historia, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ahí hay un juego de palabras importantes. Y es como contesta Pedro. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, Jonás, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Por qué dice esto? Porque Pedro ya había fallado, ya había negado a Cristo por 3 ocasiones. Y entonces él, creo que por primera vez en su vida, está siendo sincero y se da cuenta que realmente no ama a Cristo, sino que quería a Cristo, lo quería, era su amor. No lo cataloga o no lo juzga a él mismo como alguien que tiene un amor maduro. Pero aun que su amor era así, Jesús lanza sobre él una palabra profética en cada una de las ocasiones, diciéndole: tú vas a apacentar a mis otros discípulos, tú vas a liderarlos en la primera etapa. O sea, hay una palabra profética sobre él. Dice la tercera vez, le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Ahora Jesús cambia la palabra, ya no le dice ¿me amas?, le dice ¿me quieres? Y Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera ¿me quieres? Y entonces contesta: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús insistentemente, porque creo que Jesús insiste más en nuestras vidas de lo que nosotros insistimos con Él, le dice: apacienta mis ovejas. Pero a continuación le da una palabra que todos tenemos que entenderla. Es una palabra para su vida, pero habla de cómo el Señor nos quiere estirar. Y dice aquí: de cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías. Que es común en Pedro. Si tú lees las historias de este apóstol, se quitaba la camisa, se aventaba al mar, se la volvió a poner, estaba en la cárcel sin camisa, se vestía como él quería, se ponía lo que él quería. ¿Sí? O sea, nos habla un poquito de sus decisiones. Dice, y aquí es donde creo que empieza también un poquito de la revelación, lo que está hablándonos el Señor. Porque el niño, cuando eras joven, el joven espiritualmente,
se viste. El vestirse, el ceñirse, siempre es una figura de la mente. La gente inmadura piensa como quiere. La gente que se ha estirado a creerle al Señor, a caminar por fe, permite que su forma de abordar la vida, sus lentes para observarlo todo, sea a través de Cristo, de su Espíritu, de la palabra. Por eso cuando cristianos dicen, no, es que así pienso yo. Está bien, puedes pensar como te dé la gana, pero si va en contra de lo que dice la Biblia, del corazón de Dios, de los atributos de Dios, entonces tenemos que hacer un escaneo, una visita interna para ver si nuestra forma de pensar está atorada en pensamientos, sentimientos, emociones, mentalidad de niños. Y mientras somos niños, aunque somos herederos de todo, en nada diferimos de los esclavos o de los huérfanos. ¿Me van siguiendo? Entonces fíjate, dice aquí: cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías. Pienso lo que quiero, voy a donde quiero. Una de mis preguntas favoritas a la gente cuando va a tomar decisiones, yo le pregunto: ¿y ya oraste? ¿Te lo dijo el Señor? ¿Esa decisión que quieres tomar, estás seguro que te lo habló Dios? No, pero es que... Y ahí, bueno, se enredan en mil cosas, ¿no? Porque es la característica de los niños, es piensan lo que quieren, hacen lo que quieren. Pero fíjate, dice: pero cuando ya seas viejo, y esto es para Pedro primero, extenderás tus manos. Tradicionalmente se dice que Pedro muere crucificado, porque recuerda que era judío, y los judíos, los que no eran ciudadanos romanos, morían por crucifixión. Le extendieron las manos. Dice: extenderán tus manos, te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Porque sí, la historia dice que muere crucificado, lo llevan, él dice: no soy digno de que me crucifiquen como a mi Señor, pónganme al revés. Y tradicionalmente muere al revés. Eso no está en la Biblia, eso lo dice Josefo y los historiadores del siglo I, pero está en la historia. Sin embargo, ¿qué significa esto para nosotros? Fíjate bien, dice: cuando ya seas viejo, o sea, cuando madures, cuando tu mente sea mudada a la mente de alguien que ve a Cristo, cuando tus emociones sean transformadas de alguien que ya no piensa como le da la gana y hace lo que le da la gana, sino que la palabra de Dios es el filtro para todas las decisiones de su vida, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. Sabes que las manos dicen mucho, pero una de las cosas que dicen cuando las extendemos es: me rindo, me rindo. Y lo primero que expresamos nosotros cuando realmente Jesús es suficiente para nuestras vidas, como lo cantamos ahorita, es: me rindo delante de ti, me rindo delante de ti. Extenderás tus manos, te ceñirá otro. ¿Quién es ese otro que te va a ceñir la mente o te va a vestir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien va a revelar la palabra, y el Espíritu Santo, de su mano, porque es el Paracletos, nos va a llevar. ¿A dónde crees que nos va a llevar? Como a Pedro, nos va a llevar a la cruz, a tomar decisiones que tienen que ver con la cruz, que no tienen que ver con tu egoísmo, que no tienen que ver con tu soberbia, que no tienen que ver con tu forma y tu conducta de defenderte, de atacar, sino que te va a llevar de la mano a la cruz. Y luego dice al final: te vestirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Y finalmente eso es, como te decía, la cruz. Ahora, el Señor nos quiere estirar tu forma de pensar, tu manera de ser. Quiere madurarte. Entonces, y quiero decirte así rápidamente, una comparación entre la mente de un hijo y la mente de un huérfano o de un esclavo. Fíjate, el síntoma principal, número uno, en la mente del huérfano o del esclavo
se opera por temor. En la mente del hijo se opera por amor. ¿Sí? El esclavo vive en temor de todo. Temor de quedar solo, desechado, no alcanzar los estándares, miedo al futuro, inseguro, desconfiado. Pero el temor de Dios, que es distinto, te lleva a la sabiduría, a estar cerca de Él. El temor de Dios lo han descrito de esta manera: es un miedo a alejarme de Él, porque si me alejo de Él, solamente yo, y a lo mejor sin todo el entendimiento, no tengo el entendimiento a lo que puedo llegar a ser alejándome de Él. Segundo, en identidad. Vamos a comparar la identidad de un hijo y un huérfano. En la mente del huérfano o del esclavo, su identidad está basada en el hacer, La mente del hijo está basada en lo que Dios ha hablado. Eres mi hijo. Y así como Jesús, eres mi hijo, en quien me complazco. El performance es el modo de operación del huérfano, mientras el hijo sabe quién es. El hijo hace lo que hace porque es hijo. El esclavo hace lo que hace para que lo vean, para que lo aplaudan, para que lo acepten. Número 3, en cuanto a imagen propia, ¿cómo se ve a sí mismo? En la mente del huérfano o en la mente del esclavo, vive en inseguridad, en comparación, baja autoestima, rechazo, condenación continua. La mente del hijo se siente seguro en el amor de su padre. Tiene valor y está afirmado por lo que la Biblia le ha dicho. Se le ha revelado por el Espíritu. Y como cantamos ahorita, la suficiencia de Cristo realmente es parte de él o de ella. Número 4, las motivaciones ministeriales. En la mente del huérfano / esclavo, es motivada por ganar el favor, aceptación de los demás, y está en un continuo agradar a los hombres. La mente del hijo es motivada por el placer de servir a Dios, el deleite de hacer su voluntad. Porque la gloria del Señor sea conocida, así pierda dinero, fama o reputación. La motivación para la santidad. En la mente del huérfano / esclavo, la motivación es evitar el rechazo de Dios, evitar el rechazo de la gente. Por eso se convierte en un legalista, en un religioso. Da una imagen de persona santa, pero en el secreto trae sus rollos, su agenda, sus pecados. Y que nadie sepa lo que hay en el interior de su corazón. Porque el esclavo opera más por disciplina. El huérfano opera más por disciplina que por entendimiento y amor. Pero la mentalidad del hijo, la motivación es disfrutar sin contaminación de una intimidad con su padre, la santidad que él expresa. No que el hijo no peque, también peca, pero sabe lo que representa el pecado en su vida e inmediatamente está dispuesto a lavarse con la sangre de Cristo, porque quiere regresar a ese estado de intimidad y de amor que tiene con su padre. Un ejemplo muy fuerte en la Biblia es, por ejemplo, Saúl. Cuando el huérfano, el esclavo Saúl, el rey Saúl peca, a él lo único que le importaba era su reputación, que Samuel saliera con él para presentar los sacrificios, o sea, lo político, que se viera bien visto, que no se viera él como un líder débil, pecaminoso. Era todo lo que le interesaba. Cuando David el hijo peca,
Su expresión delante de Dios en el Salmo 51 es que no le cortaran la intimidad, que no se le fuera el Santo Espíritu de Dios. Ahí está, Salmo 51, versículo 9 en delante dice: no te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu de rectitud dentro de mí. No me despidas de tu presencia. Te fijas, la motivación es totalmente diferente. No me despidas de tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte, un espíritu noble. Pero cuando no entendemos esta parte, entonces la motivación para la santidad es como Saúl. Nada más que vean que todo está bien, que tengo una buena imagen, que soy líder o que fui líder en otra iglesia, o que van las cosas más o menos ahí bien ordenadas. En realidad al huérfano no le interesa la paz de Dios, el corazón de Dios en su vida. Al hijo sí, eso es lo que más le importa. Y no le importa si lo demás queda mal, con tal de él quedar bien con su Señor y con su Dios, quien lo ve. Número 6, ya para terminar. Fíjate, las fuentes de placer, de consuelo. En la mentalidad del huérfano, el esclavo, busca placer fuera de Dios. Y muchas veces eso le hace caer en adicciones, en vicios, en pasiones de la carne, en relaciones desvirtuadas o en cosas que parecen muy aplaudibles y notables, como el deporte o viajes o gente de muchos amigos. Pero en realidad lo que está tratando de hacer es suplir algo que solamente Dios puede suplir. Es muy triste cuando los cristianos están atados a la pornografía. Lo único que expresa es soy un huérfano, soy un esclavo. Pero la mentalidad del hijo busca tiempos de descanso en la presencia de Dios. Sabe correr a su Dios en medio de los problemas. Su válvula de escape es ir al lugar secreto, postrarse y decir: Señor, ¿cómo le hago? Y busca ambientes de adoración. Es una casa donde tú vas a ver que está la adoración. Hay un ambiente de adoración, algo ahí hay. Y en los momentos de mayor dificultad sabe buscar a su Padre, para que nada más en su vida, ninguna otra cosa se convierta en una válvula de escape que le dé una satisfacción momentánea, pero pasajera, fútil y a final de cuentas basada en la mentira. Jesús dice: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, yo les haré descansar. Ya voy a terminar, faltan 2. ¿Me esperan? Fíjate, en su relación con el prójimo, la mentalidad del huérfano esclavo es en base a competencia, crítica, comparación, celos, rivalidad, mediante acusación. Es que no hizo su trabajo, no lo hizo bien, dejando a otros mal para hacer quedar el bien. La mentalidad del hijo siempre será una mente de honra, de humildad, de amor. Va a cubrir las espaldas de otros, va a dar misericordia y perdón, y eso siempre le va a proveer caminos de restauración. Así como el hijo mayor del padre amoroso de Lucas 15 que hemos estado estudiando: tantos años te he servido, nunca te he desobedecido y nunca me has dado un ternero ahí para comérmelo con mis amigos. O sea, estaba totalmente distorsionada su entendimiento de por qué hacía lo que hacía. Y por último, en relación con la autoridad, con las autoridades. Fíjate, la mentalidad del huérfano esclavo ve a las autoridades, especialmente en términos espirituales, ve a las autoridades como fuentes de dolor, de desconfianza. Toma la exhortación como una condenación.
Híjole, es terrible esto. Y hay pastores que temen hablar y temen llamarle la atención a su gente porque saben que se van a ir. Bueno, yo prefiero que no vayas, pero decirte tu verdad, a que te quedes aquí y yo nada más te esté endulzando el oído y no busques un verdadero arrepentimiento. Porque a mí el Señor me va a pedir cuentas, no por tu vida, sino por hablarte la verdad y decirte lo que te tengo que decir. ¿Me están siguiendo? Pero el que no entiende eso le saca la vuelta a la autoridad, le saca la vuelta a los demás líderes, le saca la vuelta le habla ahí su líder de grupo de hogar y le saca la vuelta, lo evita y no, todo bien, porque ves a la autoridad. Y a lo mejor esto tiene que ver con la memoria de tus padres que te dañaron, y todo esto lo ves como una fuente de dolor. Cuando alguien espiritual quiere venir y hablar a tu vida y traer una palabra a tu corazón, a veces te resistes, pero hay que aprender a escuchar. Los salmos, los proverbios dicen: qué grato, qué honorable es que una persona espiritual y sabia me reprenda. Pero si soy necio y creo que yo siempre estoy bien y me llaman la atención por algo y no entiendo, híjole, mano, yo no sé qué va a pasar con tu vida. Pero la mentalidad del hijo le es un honor. A mí me encanta cuando yo le llamo la atención a alguien, y eso ni siquiera lo tienes que sentir, pero es muy hermoso y muy bonito y muy grato cuando hay honra y hay respeto. Y ves, si es algo que tiene que ver con la palabra, obviamente. Si un líder te está diciendo que vayas a hacer algo que está en contra y viola los principios de la palabra de Dios, no tienes por qué obedecer. Pero si está fundamentado en la palabra, en los atributos de Dios, si está fundamentado en eso, la mentalidad del hijo honra, respeta y lo ve como la provisión de Dios para su bien personal, para su formación personal, para el propósito de Dios y el desarrollo de Dios en su vida. El que no entiende eso, agarra sus chivas y se larga. No estoy enojado, pero esta es una realidad que lamentablemente yo he visto a lo largo de todo el tiempo que sirvió al Señor. Tengo sirviendo al Señor casi 27 años y he visto cosas muy terribles porque a gente se le ha dicho: no. Pero cuando lo haces bien y te arrepientes y dices: es cierto, y te alineas, mira, el Señor te trae una mejor enseñanza, te estira como a Pedro, te hace levantar tus manos, te ciñe Él y te lleva donde no quieres ir, a Él, a la cruz. Ahí es el lugar de encuentro. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé cuántos jeftés hay en este lugar. A lo mejor tú eres uno de ellos. A lo mejor la vida no te ha tratado, o naciste en un ambiente que tú dirías: híjole, es que a mí me ha tocado difícil. Tú no sabes, difícil, por parte de mis padres, mis hermanos, lo que mis padres hicieron, lo que quedó marcado en mí. A lo mejor tú eres un jefte o una jefte, pero en Cristo hay esperanza, en el Señor hay esperanza. Él ve la totalidad de tu vida, Él lo ve todo. Que a pesar de aquellas cosas, a pesar de que el mismo demonio pueda lanzar una de sus saetas para destruirte, yo quiero que tú tengas el entendido de que Dios va a tomar esas saetas y de alguna forma sobrenatural y milagrosa las va a usar para tu beneficio, tu crecimiento, tu estirarte, y en algunos casos hasta para tu bendición. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Le dices así: Señor, confío, pongo mi confianza en ti. Pongo mi confianza en ti. Mira, yo percibo algo ahorita en esta noche, y lo que percibo es que algunos de ustedes han estado escuchando a las voces equivocadas.
voces de tu propio corazón, voces de gente chismosa, voces de personas que lo único que hacen es hablar a tu corazón para engrosar tu egoísmo, tu soberbia, tu individualismo, en lugar de llevarte a la cruz. Y sabes que tú necesitas cortar con ese tipo de voces en tu vida, así vengan de tu propio corazón, así vengan de gente cercana a ti, hermanos, amigos, así venga de gente con las cuales tú estás relacionándote. Pero hoy tú tienes que tomar una decisión de cortar con las voces en contra de lo que Dios quiere hacer contigo, y creer que Dios tiene esperanza para ti, que realmente tú seas suficiente para nosotros, Señor, en todo. Padre, en el nombre de Jesús, en un momento tú puedes transformar toda la intención del diablo para destruirnos en bendición. Te necesitamos, Señor. El día de hoy cerramos nuestro oído a las voces aún de nuestro propio corazón que se levantan para dañarnos, y abrimos nuestro oído a la voz de tu palabra para ser edificados. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que tu unción repose en este lugar. Rompe todo yugo de voces que vienen, Señor, para que nos rebelemos, que explotemos, que demos pasos para atrás. Hoy quiero recordarte, como dice también Hebreos, nosotros no somos de los que vuelven atrás para perdición, sino de los que perseveran para preservación del alma. Nosotros somos gente de fe. Yo creo que tú tienes que decirlo, declararlo en voz alta y decir: yo soy un hombre, una mujer de fe. Tú tienes que orarlo, es tu oración. Yo no la puedo hacer por ti, yo nada más te puedo animar a que tú lo hagas. Pero allí con tus ojos cerrados tú puedes decirle: yo soy un hombre, una mujer de fe, en el nombre de Jesús. Yo hoy pongo mis ojos en Cristo. Yo hoy perdono el pasado. Yo hoy dejo las cosas que se han levantado como voces para desanimarme, para tumbarme, para hacerme caer. Y hoy me tomo de ti, Señor. Hoy me tomo de ti, en el nombre de Jesús. Deja en la cruz todo tu bagaje, todo tu pasado, todos tus errores. A lo mejor tú eres como Jefté, y hoy ve a Cristo. Hoy ve a Cristo, el autor, el consumador de tu fe. Es el que la inició y el que te va a llevar hasta el último momento. De las manos te va a llevar delante del Padre y te va a representar delante de Él. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Haz tu trabajo interno, personal. Opera en los corazones, en las mentes. Hazlo, Señor, hazlo, Espíritu Santo. Ven, ven. Opera en lo profundo. En un momento, en un instante, tú restauras lo que el diablo por años ha construido en tu vida, en tu corazón. En un momento el Señor viene y sopla y habla y te dice: eres mi hijo, eres mi hija. Me complaces, me complaces, me complaces. No hay nada de lo que hagas que me pueda impresionar, te dice el Señor. No hay nada de lo que hagas que pueda sorprenderme, dice el Señor. Es mi hijo en ti lo que me hace verte con ojos de amor, desearte.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu. Ven, ven. ¿Por qué no lo cantamos esto? Más que a la vida te deseo, Señor. Más que a la vida te deseo, más todavía Jesús. Vamos, levántale tus manos. Jesús que lo desea. Con cualquier cosa que trae. Y hoy créele a su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén. Le damos un aplauso a Jesús. Él es digno, ¿verdad? Amén, amén.